por todo lo que tú nos has concedido. Vamos a meditar en tu palabra, Señor, en este culto. Confiamos en que la voz de tu Espíritu Santo llegará a nuestros corazones. Y, Señor, permítenos tener el entendimiento de tal forma en que tu palabra sea comprendida. Y que, Señor, nosotros, al conocer tu palabra y al conocer tu voluntad, seamos capaces de obedecer, Señor. Seamos capaces de hablar. Seamos capaces de hacer tu voluntad, Señor. Gracias te damos entonces, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, mis hermanos. No sé quién haya sido el del detallito de aquí abajo, pero les agradezco mucho porque es una ayuda muy grande para la garganta que está aquí abajo. ¿Qué será? Es algo para que me ayude cuando se me va la voz, ¿verdad? Bueno, hermanos, tenemos ahora de parte del apóstol Pablo, en el capítulo 10, algo, hermanos, que había ocurrido ya en la primera carta, si ustedes se acordarán. Creo que se fue en el capítulo 9, donde el apóstol Pablo, sí, en la primera carta, el capítulo 9, hermanos, es una constante de la cual el apóstol tiene que repetir acerca de lo que él, como un ministro del Señor, tiene que apelar ante la iglesia para que la iglesia se consciente en eso. Veníamos hablando, hermanos, a lo largo de estos capítulos acerca de cómo Pablo empieza a hablar y a poner orden con respecto a la mayordomía, con respecto a la muestra de amor, con respecto a la muestra de la templanza que hay entre unos y otros, con respecto a la actitud que debe haber en la iglesia. Pero de repente, hermanos, Pablo retoma, como que nos hubiera hecho pensar, ya se entendió lo que tenía que entenderse con aquellos que estaban calumniando, porque recordemos que Pablo sí es preciso y se dirige, no nos da el nombre, pero se dirige la carta directamente al líder del grupito que estaba actuando en contra del apóstol. Y que ellos, hermanos, no estuvieron de acuerdo en lo que ocurrió, ni en la visita dolorosa, ni con la carta severa, y más ahora con esta carta también. Y entonces Pablo, hermanos, llega al punto de decir, ¿sabes qué? Me voy a dirigir directamente a ellos. Hasta el capítulo 9 pudiéramos pensar, hermanos, que ya quedó atendido ese asunto. Pero Pablo vuelve a retomar el asunto con ese pequeño grupo. Nos ha hecho saber algo, hermanos. Por lo menos era tal vez un 80% de la iglesia que estaban a favor del apóstol Pablo, que entendían quién era el apóstol Pablo. Pero había un 20%, tal vez hasta un 30% de hermanos que seguían el camino de aquel que estaba andando en contra del apóstol, de aquel que estaba calumniando al apóstol, y peor, por la acusación que hace aquí, hermanos. Si se fijan en el versículo 1, no lo están acusando de cualquier cosa. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Miren cómo se los pide, con humildad. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente estoy osado para con vosotros. Tal vez en las cartas me vean rudo y de frente me vean noble, pero dice aquí, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos vienen como si anduviésemos según la carne. Si se fijan la acusación que estaban haciendo, o sea, no le estaban diciendo a Pablo nada más, no enseñas bien. O empiecen a compararlo, ya es un comparativo que Pablo menciona más adelante. Si era elocuente en su hablar o no, si era bueno predicando o no, si se apegaba a la escritura o no, si en su predicación amaba a la iglesia o no. O sea, la acusación que hacen aquí, hermanos, es que Pablo está dando mal testimonio. Pablo está actuando como un pecador. Pablo no es cristiano. Pablo lo hemos visto, Pablo lo hemos oído. Todos esas eran calumnias. Entonces Pablo sí está molesto y es natural. Yo sé, hermano, a nadie nos gusta que hablen mal de nosotros. Y más cuando alguien está inventando cosas acerca de nosotros. No es grato, hermanos. Y Pablo, naturalmente, hermanos, aun cuando es el mismo apóstol Pablo, claro que se enoja. Y arremete directamente con esto. Y luego dice con mansedumbre, con ternura de Cristo. Pablo está tratando de contener su enojo. Y tiene razón el apóstol de estar molesto, porque no le están diciendo cualquier cosa. Dice, soy humilde entre vosotros, he estado caminando con ustedes. Recordemos la visita dolorosa.
Aunque iba a hacer una visita de exhortación, el que salió ofendido fue Pablo. El que salió, hermanos, casi expulsado de la iglesia que él estableció fue el apóstol Pablo. Entonces Pablo dice que es con humildad, pero ¿saben qué? Todo tiene un límite. Y si en algún punto voy a tener que hacer de osadía, como esta carta que está diciéndoles, tú ya no me has tratado de poner el nombre, voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es que tienen nuestro testimonio. Recordemos que Pablo estaba al final de su tercer viaje misionero. Estaba con Timoteo, estaba con Lucas. Y es interesante, hermanos, porque lo que dicen es, los hemos visto mal. Como si anduviésemos en la carne. Y Pablo dice, ok, sí, ando en la carne, dice, porque estoy en la carne. Y lo explica abajo. Pues aunque andamos en la carne, estamos vivos aquí. No militamos según la carne, no es nuestra prioridad el deleite carnal. Ciertamente, bueno, nos comportamos como seres humanos, pero no es la tendencia pecaminosa nuestro proceder. Entonces Pablo tiene que hacer una explicación realmente, hermanos, de ética cristiana a los que lo acusaban. La verdad, hermanos, es que Pablo fue muy reservado. No nos da el nombre. Imagínense si hubiera llegado el nombre, pero yo creo que los que leyeron la carta sí sabían de quién estaba hablando. Y cuando estaban leyendo la carta, todos volteaban a ver al hermano que estaba liderando. Y seguían leyendo la carta y volteaban a ver al hermano. No voy a decir el nombre, pero lo estoy viendo casi. Porque sí sabían, hermano. Él está leyendo esto. Así que él sí sabía que iban contra él, que Pablo estaba levantando su voz para defender de aquel que lo acusaba. Y déjenme decirle algo, hermano, vivimos en un mundo tan grande, que es tan pequeño, que todo se sabe. Todo se sabe, no importa lo que haya dicho hace cuánto. Déjenme decirle un secretito. Hasta de las personas que usted ni se imagina, hermanos, tal vez. Pero yo sé quién sale de esta iglesia, hermanos, y habla mal de mí, y hasta sé lo que dicen de mí. Pues que es interesante, hermanos, porque la verdad para mí como pastor, hermanos, en el momento en que deciden retirarse de la iglesia, yo dejo de ser su pastor. Pueden decir de mí lo que quieran. Pero si usted, hermano, y aquí en la congregación, hermano, puede hacerlo, tiene ese valor, hermano, sería interesante que se hablara de manera directa. Pablo está diciendo, ustedes lo hicieron mal y me acusaron de algo que ni siquiera es verdad. Ya digamos que, bueno, Pablo viene y predica duramente. Cuando me dice, hermano, si ustedes regañan la predicación, pues me da a veces, tal vez sí, a veces es mi voz, porque hasta estoy sonriendo, ¿verdad? Pero con la voz ya está regañando. No estoy regañando, así es mi voz. Mis hijos ya se acostumbraron, ¿verdad? Pues llevan 10 años escuchándome, saben cuando yo me enojo y cuando no. Pero es interesante, cuando me dicen, hermano, es que usted regaña, bueno, aclaramos, no te estoy regañando, pero si te queda el saco, es probable que sí sea así, ¿verdad? Pero Pablo, hermano, nos está diciendo, tal vez hablo duro y hablo severo, pero no lo he hecho de otra forma. No pueden acusarme de un mal testimonio. Y entonces Pablo le explica nuevamente en el versículo 4, dice, ¿por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no empleamos métodos humanos, no estamos engañando a nadie, no estamos empleando filosofías de rudimentos abstractos o absurdos que la humanidad puede poner. Nuestra milicia no es carnal, es poderosa en Dios, con un objetivo, hacerle sentir mal a la iglesia, no, destruir fortalezas. Y no está hablando, hermanos, de la moral de la persona, está hablando del pecado. Nos hemos dedicado a combatir el pecado, derribando argumentos, fíjense bien, como el que le estaban diciendo a él, ese es el objetivo. ¿Cómo podemos hacer callar el chisme, hermanos? Le digo por mi experiencia, hermanos, con buen testimonio. Cuando lo que dicen de uno queda confrontado con lo que realmente somos, y entonces sí queda, hermanos, para decir quién dice la verdad. Cuando yo entré al seminario, hubo por ahí comentarios negativos hacia mi persona, y me dolieron mucho, porque yo no me imaginé que alguien fuera a decir algo así. Pero naturalmente en el seminario no nos van a recibir si vamos referencias negativas, ¿verdad? Pues ¿cómo? Así que el director
me llamó a su oficina y me dijo, mira, esto es lo que se dice de ti, Jesús. Y le dije, yo, hermano, pues usted proceda como debe ser. Pero yo estaba llorando. No es cierto. Nada de lo que dice ahí es cierto. Y él me dijo así, quiero comprobar quién dice la verdad. Con esto tú no entras al seminario, pero quiero comprobar quién dice la verdad. Se levantó y me dio la mano y me dijo, bienvenido al seminario. Cuando estaba graduando, el hermano me dio un abrazo y me dijo, todo lo que dijeron de ti queda comprobado que era falso. Jesús. Hermanos, de verdad, a mí me ha dado el Señor la razón para decir, hermano, luche por su testimonio. Tenga en cuenta la palabra de Dios. No se desanime ante todas las situaciones que hay. Sea fiel. Porque Dios, hermanos, no desampara la fidelidad. Y no vamos a hablar, hermano Jaime, yo no hice eso, hermana María, yo no hice eso, hermana Chile, yo no hice eso. No. Pablo está diciendo, vean mi testimonio. Y entonces ustedes decidan si es que sí o sí. La única forma, hermanos, de desmentir un chisme, una calumnia, una mentira de ustedes y de mí es mostrando quiénes somos en Cristo. Porque se viene abajo la mentira del diablo y no hay nada oculto que no salga a la luz. Pablo está diciéndolo de esta forma, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Así que esta es la causa por la cual no pueden acusarme de eso. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, una transformación en la mente. ¿Se acuerda el arrepentimiento? Metanoia del griego. Cambio de mentalidad. Una mente renovada en Cristo. Y dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Se nota nuevamente la obediencia y la desobediencia. Y la obediencia, hermanos, es bendecida, la desobediencia no. Dice el 7, mirad las cosas según las apariencias, y ahí está el error. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo. Que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Si alguien dice que yo soy cristiano, pues déjeme decirle que yo también soy cristiano. Y yo también busco a Cristo, yo también sirvo a Cristo. Ahora, hermanos, qué interesante, porque conociendo el testimonio del apóstol Pablo, viendo todo lo que hacía, hermanos, pues es interesante. O la persona que está levantando esta calumnia realmente ha hecho mayor trabajo que el apóstol, o realmente está siendo inducido por el diablo. Y yo creo que es más seguro. Mi papá me decía, si tú no lo sabes hacer mejor, no critiques. Fue una instrucción que me dijo una sola vez, hermanos, pero se volvió para mí un lema. Si tú no lo sabes hacer mejor, entonces no critiques. Pablo les está diciendo, aquí ahora fíjense lo que estamos haciendo, y ustedes dicen que soy cristiano, yo también. Y ahora dicen el 8, porque aunque me gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para la edificación y no para nuestra destrucción, no me avergonzaré. Pablo está reconociendo, tengo algo de responsabilidad más que ustedes. ¿Cuál? Soy apóstol. Y algo recordemos, hermanos, la iglesia de Corinto la estableció el apóstol Pablo. Así que con toda autoridad el apóstol podía llegar y decir, hermanos de Corinto, ¿qué está pasando? No había iglesia en Corinto, ¿se acuerdan? Llegó él, se tocó con Aquila, se tocó con Priscila y comenzaron el trabajo de la iglesia. Así que dice Pablo, claro que me he ganado esa autoridad. Dios ha usado mi vida para trabajar en esta iglesia. Claro que puedo. Así que no me voy a avergonzar de lo que estoy diciendo, para que no parezca como que os quiero amedrentar con cartas, para que se den cuenta que no solamente escribiendo. Y viene algo interesante, hermanos, en el 10. Porque a la verdad dicen, mira, aquí está lo que decían, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Pablo es muy rudo por cartas, pero cuando viene es ese chiquito. Pablo cuando viene es uno más, es uno menos, ni le damos interés. O sea, Pablo está reconociendo la actitud de la iglesia ante él. La última visita que tuvo Pablo fue dolorosa, la visita dolorosa. Y Pablo, aunque ¿sí se acuerda qué significa Pablo, la palabra Pablo? ¿Cómo? Pequeño o chaparrito, ese es el concepto, chaparrito. Tal vez pudieran pensar, chaparrito. Hay que poner un banquito ahí para que se vea el púlpito, ¿verdad? Si hay algunos, ¿verdad?
para que pueda sobresalir en el púlpito, ¿verdad? Y Pablo dice, ustedes dicen cuando escribe, qué rudo, pero cuando viene, dice hasta menospreciable. No le tenían aprecio. Esto tenga en cuenta tal persona, nuevamente retoma, ver que así como somos en palabras por cartas, estando ausentes, lo seremos también en ellos, estando presentes. Que tenga valor para poder hablar, para poder decir y sernos confrontados, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Ya cada quien tiene su mentalidad, pero dice Pablo, yo no soy así, yo no me atrevo, yo no me alabo, yo no me exalto, yo no vengo diciendo, abra la puerta porque soy Pablo. Yo no estoy diciendo, déjenme un cojín, déjenme una silla blanquita porque soy Pablo. No. Dice, hay algunos que sí, y en su tiempo ya había muchísimos así. Pero Pablo dice, yo no he llegado así. No tienen por qué decir esas cosas si yo no he llegado así. Pero nosotros, dice, eso es lo que ahí hacen algunos, y a su comparativo, ahora nosotros, ¿quién? El apóstol, no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. El objetivo de lo que decimos de nosotros tiene como objetivo acercarnos a ustedes, no poner una línea, ¿verdad? De aquí para acá los apóstoles, de ahí para allá la iglesia, de aquí para acá nosotros que somos llamados, de ahí para acá ustedes, ¿no? De aquí para acá Tepache, de aquí para acá Vino Tintos. Pablo no dice eso. Pablo está diciendo nosotros, todo lo que hemos hecho, todo lo que nos hemos esforzado, todo ha sido para que ustedes y nosotros tengamos armonía. Y así, hermanos, es como la iglesia se mira y debe trabajar. ¿Quién es el más grande en la iglesia? Cristo. ¿Quién es la máxima autoridad de la iglesia? Cristo. ¿Quién es el hermano que vale menos? Ninguno, porque todos somos alcanzados por la sangre de Cristo. ¿Quién es el que tiene más responsabilidad en la iglesia? Tal vez pudiéramos decir sí, pero usted es tan responsable como yo de tener tiempo devocional. Usted es tan responsable como yo de ir y predicar. Usted es tan responsable como yo de vivir en santidad. Usted es tan responsable como yo. Así que si se da cuenta, estamos igual. Y Pablo está diciendo exactamente lo mismo. Sí hay una responsabilidad mayor, porque como pastor, dice Pablo aquí en la iglesia, tenemos una chamba tal vez un poquito más grande, pero delante del Señor somos iguales. Y así como Dios ha puesto responsabilidad en el apóstol, ha puesto responsabilidad en la iglesia de Corinto. Y juntos, hermanos, marchamos con el objetivo de que Jesucristo sea glorificado. Pero mire, qué curioso, yo sí me he preguntado, en tiempos del apóstol Pablo, donde el Evangelio estaba tan fresco, tan cerquita, la obra de Cristo en persona, y ya tenían estos problemas. Dice, no ha cambiado mucho la iglesia cristiana, porque todos los días, hermanos, hay quejas, todos los días, hermanos, hay desánimo, hay flojera en las iglesias. Y tal vez hasta lo que está atacando Pablo aquí, no hay una buena armonía entre hermanos. Si estamos hablando, hermanos, todo el mes de lo que es la fidelidad y la bendición, tenemos que considerar, hermanos, quién es nuestro Señor. ¿Quién es nuestro Padre, nuestro defensor, nuestro Salvador, nuestro Rey? Y tal sea nuestra actitud. Hermanos, porque el Señor Jesús le extendió la mano a 12 y entre ellos, hermanos, había alguien que lo iba a traicionar y Jesús siguió con la mano extendida, aun cuando hubo uno que le negó en su cara y Jesús te seguía llamando apóstol, aun cuando los otros 10 salieron corriendo cuando Jesús estaba siendo arrestado y Jesús seguía diciendo, los voy a enviar a predicar. Esa es la fidelidad que el Señor Jesús, hermanos, demanda de su pueblo, demanda de su iglesia. Y déjeme decirle que no hay nada más que acabe con una iglesia que el canibalismo cristiano. Cuando nos empezamos a atacar entre nosotros, cuando no tenemos una actitud cristiana entre nosotros. Así que Pablo dice realmente esto con una autoridad tremenda en el 14, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta nosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta nosotros con el Evangelio de Cristo. Mire, nunca hemos hecho de arrogancia que fuimos nosotros los que abrimos la iglesia en Corinto.
se atrevieron a decir esto. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, estaremos muy agradecidos entre nosotros conforme a nuestra regla. No hay nada más grande, hermanos, para uno, como un pastor o como ministro, ver cuando la iglesia, hermanos, funciona. No dependemos del hombre, sino que sabemos andar, sabemos caminar. Hermanos, de verdad, cuando Pablo, hermanos, y se acordarán del recorrido por Hechos, cuando Pablo y Bernabé fueron llamados para ir de misioneros, allí en Antioquía, hermanos, por lo menos, sí es bien claro el Nuevo Testamento al decir, había en la iglesia entonces maestros y predicadores. El trabajo que hizo Pablo en la iglesia fue capacitar a la iglesia para que no se quedaran sin enseñanza, para que la iglesia tuviera un fundamento escritural, para que la iglesia aprendiera la palabra y predicara la palabra, incluso de entre la misma iglesia surgieran maestros, surgieran líderes para poder compartir, para poder enseñar, para poder predicar. Y entonces Dios dijo, ¿sabes qué, Pablo, Bernabé? Les traigo una chamba en el resto del mundo. Entonces Pablo está diciendo precisamente, nosotros para que crezcamos, ¿de qué manera yo puedo dar gracias, gloriarme en lo que hemos hecho cuando el fruto se nota? Cuando hemos aprendido, cuando la iglesia sigue, hermanos, cuando vemos, hermanos, deseos de aprender. Quiero hacerlo. Me enseñan. Me decía un joven hace muchos años, me enseña a ser pastor. Y ya, pues es que así como tal, como hay una escuela, a ver si te número como pastor, no. En el seminario vamos a aprender cuestiones teológicas, pero el llamado a ser pastor viene de Dios. No es cualquiera, yo voy a ser pastor porque se me antojó, no es así. ¿No? Y aunque la gente, hay muchos que sí lo han hecho así, hermanos, pero han hecho estragos con las vidas. Hermanos, ¿de qué manera aprendemos? ¿De qué manera maduramos? ¿De qué manera lo vamos haciendo? Pablo prácticamente les está diciendo, perdieron mucho tiempo criticando. Han perdido mucho tiempo quejándose. Para mí lo grandioso es cuando la iglesia dice, Pablo, tenemos un predicador más. Se suma uno ahí, mire esto así. A lo mejor suena más claro, ¿verdad? O directo. Cuando se suma uno más y dice, me apunta también en la lista para dirigir el culto. Cuando alguien más se levanta y dice, hermano, los puedo acompañar al centro de rehabilitación. Cuando alguien más se levanta y dice, quiero aprender a ser maestro. Cuando alguien más se levanta y dice, quiero aprender a tocar guitarra para tocar aquí. Ahí es donde decimos realmente, hermanos, Dios está trabajando en un corazón, en dos corazones. Pero Pablo dice, ¿qué ganaron criticándome? ¿Qué ganaron quejándose? ¿Quieren que yo diga algo? Trabajen. Y podamos entonces juntos gloriarnos. Y lo que sigue después, hermanos, es la parte final en la que Pablo nos dice algo interesante. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, habla de lo que era hecho, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, estaremos muy engrandecidos entre vosotros. La fe que ellos están mostrando, los de Corinto, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que lo que ya estaba preparado. Van a empezar a trabajar y nosotros ya no tendremos que detenernos aquí porque ustedes ya lo hicieron. Y entonces juntos, dice abajo, más el que se gloríense en el Señor, no en lo que nosotros hemos hecho. Más adelante, hermanos, lo vamos a ver en el capítulo 11, cómo es que Pablo tiene precisamente que aclarar nuevamente eso. Sin embargo, aquí si tienen algo de que jactarse o decir, simplemente digan lo que Dios ha hecho en ustedes. Y termina diciendo, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Hay una diferencia muy grande, hermano, porque puedo traer una cubetota bien grande de confeti y echármela yo solo. ¡Ah, qué bueno! Van a estar viendo confeti, porque en la cámara no ve que soy yo el que está aventando la cubeta. Pero el que sabe, hermano, se da cuenta que no es así. Pablo dice, no se trata de que yo diga de mí, que yo hable de mí, sino que ustedes vean el fruto de mi trabajo. Y entonces juntos podamos gloriarnos en Dios. Y dejen decirles algo así de sencillo. No es aprobado, no le agrada a Dios el que se alaba a sí mismo. La verdadera grandeza
grandeza viene cuando es Dios el que da crédito a aquel que obedeció, a aquel que lo ha hecho bien. Hermanos, todos pasamos pruebas. Fíjense esta prueba. El apóstol tiene que escribir una carta. Está en un viaje misionero predicando y tiene que escribir una carta para decirle al que está hablando mal de él qué pasó. En lugar de hablar de mí, ponte a trabajar. Que no sea yo tu centro de atención, sino el Señor. Que si tú vas a abrir tu boquita, sea para glorificar a Dios, no para criticarme. Que no te quite tiempo, Pablo. O sea, solo una forma de expresar lo que acaba de decir en el capítulo 10. Pero la invitación, hermanos, es bien grande. Vamos a gloriarnos en el Señor. ¿Y qué significa gloriarnos en el Señor? Vamos a hacer que el nombre del Señor sea glorificado. Para que podamos nosotros, hermanos, ver vidas nuevas aquí en estas bancas. Ver que los que están, o mejor dicho, que son y no están, también puedan estar en esa chapa de todos nosotros. Vamos a gloriarnos en la obra del Señor. Vamos a regocijarnos obedeciendo al Señor. Hermanos, una verdadera madurez se nota en esto. Cuando aprendemos, cuando oímos. Pero la parte triste, hermanos, es cuando se nos hace ver una falla, un error. Y no importa si ya tenemos 1 año, 2 años o 3 años, los ofendidos somos nosotros. Si alguien, hermanos, de la palabra, por parte de la palabra de Dios, nos hace darnos cuenta de algo que tiene que ser corregido, ahí es donde entra la madurez. Examinémoslo. Tal vez tenga razón. Tal vez tenga razón. Ocupemos nuestro tiempo para edificarnos mutuamente. Un mensaje, hermanos, siempre es bienvenido. De verdad, a veces no es el que yo tengo ya ni rol ni calendario para ponerme en específico cuando no estoy orando cada que le mando un mensaje. O sea, no crea eso. Yo oro por usted todos los días, pero hay un tiempo determinado para que le haga yo saber el mensaje. Y mire que sí me ha funcionado cuando lo mando en audio, porque me contestan más rápido. Dice Pablo, las palabras a la distancia son más que en la presencia, ¿verdad? Y mire, gracias, porque sí, noto que lo ven, no me dejan en visto, ¿verdad? No me dejan en visto no significa que no he orado. Sí le he pedido a Dios, pero ¿cómo es de bendición? No sé, te lo digo cuando yo lo recibo. Cuando no tengo planeado recibir un mensaje y llega un mensaje diciendo, estamos orando por usted. Y para mí, hermanos, llego a casa y lo comparto con mi familia. Y curiosamente o providencialmente, son días en los que necesitábamos escuchar una palabra así. ¿Por qué? Porque como pastor, hermano, soy cristiano, también soy humano junto con ustedes. Y sí hay momentos en los que nos dolemos. Pablo, hermanos, está enojado, tiene su corazón en la mano diciendo, ¿cómo es posible que después de todo esto se levanten y digan que amen la carne? Cuando Dios sabe que no es cierto. Así que cuando llega un mensaje, hermanos, que edifique y bendice, yo le pido a Dios que doblemente le regrese la bendición con la cual nosotros hemos sido bendecidos con un mensaje. Hay una palabra, hermanos, que alienta y el Espíritu Santo la pone en el corazón específico en el momento adecuado. No se quede, hermanos, solamente viendo, no se quede pensando, no se quede diciendo. Aquí para nosotros, hermanos, como iglesia, como hermanos, Pablo nos está exhortando a algo muy importante. Y nos está diciendo, la iglesia no tiene que mirarse a sí misma, porque vamos a encontrar defectos y cosas que a lo mejor no son. Vamos a mirar a Dios. Por eso dice, gloríese en el Señor. Y hay de aquel que se gloríe en sí mismo. Porque nuestra gloria, hermanos, y la gloria que de la iglesia debe salir, es solo para nuestro Salvador. Así que bien, dice el apóstol Pablo, les voy a hablar con palabras ásperas, pero quiero que entiendan que el objetivo es que todos caminemos en la misma dirección, que glorifiquemos a Dios. Y es un capítulo, hermanos, no termina lo que está diciendo aquí, es el 11 también, lo que Pablo tiene que explicar a aquel que se levantó a decir, tu ministerio no es nada. Así que Pablo sí ocupa el tiempo adecuado, hermanos. No le está dando agregado ni importancia más. Está contestando como cristiano y como pastor a una mentira de alguien en la iglesia que está hablando mal de él,
¿Qué es lo que nosotros, hermanos, tenemos que aprender a hacer? Mirar esto. Si usted me mira a mí, me va a llevar con una sorpresa, con una bola de defectos que yo tengo. Pero si usted mira junto conmigo, hermanos, todos volteamos y miramos la gloria del Señor, no tendremos tiempo que perder, porque estaremos enfocados en Jesucristo y en la sonrisa de Cristo y en la mano del Señor para poder seguir adelante como iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que el apóstol Señor dice de una manera pues áspera, como él mismo lo dice, pero que era necesaria, Señor, ser expresada de esta forma. Ciertamente, mi Dios, como humanos tenemos muchas fallas, pero guarda nuestra integridad, Señor, de tal manera que el enemigo no tenga nada que decir de tu iglesia. Y aun cuando se levantara para calumniar a través de la mentira, concede la integridad en el testimonio de tu iglesia, para que nada, Señor, estorbe la predicación. Y como dice el apóstol, nuestro ministerio como iglesia, Señor, pueda levantarse en poder y derribar argumentos en contra del Evangelio. Pero úsanos de esa forma. Si hemos de abrir nuestra boca, Señor, que sea para la edificación, que nuestro testimonio sea para edificación, y que juntos caminemos cuidándonos unos al otro como hermanos en la familia de la fe. Gracias por concedernos la bendición de ser parte de tu iglesia. Enséñanos pues a cuidar de los miembros de tu iglesia también. Gracias te damos por tu palabra, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.